México, país hoy día contaminado de narcotráfico, locuras y de grandes historias. México es una tierra de misterios profundos y leyendas que trascienden el tiempo. Guarda en sus entrañas historias que mezclan realidad, mito y tragedia. Desde tesoros perdidos hasta cultos clandestinos y reliquias de guerra ocultas, estos relatos nos transportan a épocas donde el drama humano y el suspenso marcaron el curso de la historia. Hoy te llevaré a recorrer 3 de los enigmas más fascinantes de esta grandiosa nación. En las polvorientas páginas de la historia de México, pocos capítulos tienen la mezcla de tragedia, grandeza y misterio como el del fugaz imperio de Maximiliano de Habsburgo. La llegada de este joven archiduque a tierras mexicanas, en 1864, fue un acto de osadía respaldado por el emperador francés Napoleón III. Pero lo que prometía ser el renacimiento de un imperio terminó siendo una tragedia monumental. En el centro de esta historia no solo yace el destino de Maximiliano, sino también el enigma de un tesoro perdido que, según cuentan, podría ser su último legado o su maldición. Maximiliano llegó a México con sueños de modernidad y grandeza, influenciado por ideales liberales que parecían chocantes para las élites conservadoras que lo habían traído al poder. Sin embargo, estos sueños pronto comenzaron a desmoronarse. La oposición republicana encabezada por Benito Juárez, la retirada de las tropas francesas y la presión de los Estados Unidos con su doctrina Monroe dejaron al emperador aislado en un país que se tornaba cada vez más hostil. Mientras su imperio se derrumbaba, Maximiliano se atrincheró en Querétaro, una ciudad que se convertiría en el escenario de su último acto. Cuentan las leyendas que, mientras las tropas republicanas cercaban la ciudad en 1867, Maximiliano se enfrentaba a una decisión desesperada. Según los rumores, el emperador, consciente de que el final era inevitable, ordenó que se escondiera un fabuloso tesoro. Un botón compuesto por oro, joyas y documentos de incalculable valor que había sido acumulado durante su breve reinado. La idea no era descabellada. Maximiliano había recibido apoyo financiero de los monarcas europeos, e incluso, según se dice, habría tomado parte de las riquezas de la Iglesia que aún estaban bajo su control. Pero, ¿qué fue de ese tesoro? Aquí comienza el misterio. Algunos afirman que Maximiliano ordenó que el oro fuera enterrado en las cercanías del Cerro de las Campanas, el lugar donde finalmente sería ejecutado. Otros sugieren que el botón fue confiado a religiosos leales, quienes lo habrían ocultado en conventos secretos, esperando tiempos más propicios. También hay quienes especulan que el tesoro fue cargado en mulas y enviado hacia la Sierra Gorda, donde podría permanecer oculto hasta el día de hoy. Lo fascinante de esta leyenda es que no termina con la muerte de Maximiliano. Al contrario, se intensifica. Durante décadas, aventureros, arqueólogos aficionados y cazadores de tesoros han intentado desentrañar el misterio del tesoro maldito. Cada intento ha terminado en fracaso, o según dicen algunos, en desgracias inexplicables. Se habla de maldiciones ligadas al tesoro, como si Maximiliano, en sus últimos días, había dejado un mensaje oculto o una advertencia. Un sacerdote que intentó buscar el oro en el siglo XIX murió misteriosamente poco después de anunciar sus hallazgos. En otra ocasión, en la década de 1930, un grupo de buscadores que excavaban en el Cerro de las Campanas reportó visiones extrañas y luces inexplicables antes de abandonar el lugar aterrorizado. ¿Pura coincidencia? ¿O quizás algo más? La falta de pruebas definitivas no ha detenido el flujo de teorías. Una de las más románticas sugiere que el tesoro nunca fue pensado para ser recuperado, sino como una última ofrenda al pueblo mexicano. Otra, más pragmática, sostiene que el oro fue saqueado por soldados republicanos tras la caída de Querétaro y que simplemente desapareció entre el caos del conflicto. Y luego están los que creen que todavía está allí, enterrados bajo capas de tierra, esperando a ser descubierto por alguien lo suficientemente astuto como para descifrar las pistas. Lo cierto es que Maximiliano dejó más preguntas que respuestas. Su paso por México no solo marcó el fin del Segundo Imperio, sino que también dejó un legado de intrigas y misterios que persisten hasta el día de hoy. El Cerro de las Campanas, ahora convertido en un parque histórico, sigue atrayendo a los curiosos y a los soñadores que esperan encontrar una pista, una señal, un eco de aquel trágico episodio. Mientras tanto, el tesoro perdido de Maximiliano permanece como uno de los grandes enigmas de la historia mexicana. ¿Es solo una leyenda, creada para agregar un toque de drama a la vida del emperador? ¿O realmente existe, esperando a que alguien lo descubra? En las calles empedradas del México virreinal, un lugar donde las campanas de las iglesias resonaban al amanecer, marcando el ritmo de la vida cotidiana, y las sombras de las enormes catedrales cubrían con su peso a una población que vivía entre la fe, el miedo y las tradiciones ancestrales. Era un mundo dominado por el catolicismo impuesto desde Europa, pero debajo de esa superficie de cruces y santos, en los rincones más oscuros de la sociedad, sobrevivían antiguos ritos y creencias que no pudieron ser erradicados del todo.
Es en ese contexto, entre la opresión y el sincretismo, donde nace una historia fascinante y oscura, la leyenda de una secta secreta que rendía culto a la Santa Muerte. En aquellos años del virreinato, la muerte no era un concepto lejano ni abstracto. Estaba en todas partes, una presencia cotidiana y casi tangible. La peste diezmaba pueblos enteros. Las guerras y las enfermedades eran inevitables. Pero para el pueblo indígena, la muerte nunca había sido el fin, sino una transformación, una puerta hacia otra existencia. Los rituales prehispánicos honraban a los muertos, celebraban su memoria y mantenían viva su conexión con los vivos. Con la llegada de los conquistadores, estas creencias no desaparecieron del todo. Se ocultaron, se disfrazaron bajo los nombres y los símbolos de la nueva religión. Así, en el corazón de este sincretismo, nació un culto clandestino que mezclaba las tradiciones indígenas con la iconografía cristiana. Un culto dedicado a la figura que hoy conocemos como la Santa Muerte. Las primeras historias de esta secta no aparecen en libros oficiales, sino en los susurros de la gente, en las leyendas que se contaban en voz baja, lejos de los oídos del clero. Dicen que sus seguidores se reunían en lugares apartados, fuera de la vista de las autoridades, quizá en el interior de una cueva, o en los alrededores de un camposanto bajo la luz de la luna. Allí, en secreto, rendían tributo a una figura que ellos consideraban una protectora, una intercesora, pero que para la Iglesia era poco menos que una herejía. Esta figura era representada como un esqueleto envuelto en ropajes solemnes, sosteniendo una guadaña en una mano y, a veces, un globo terráqueo en la otra, como si quisiera recordar a los vivos que el poder de la muerte no discrimina y que todos, desde el virrey más poderoso hasta el campesino más humilde, estaban sujetos a su voluntad. Los miembros de esta secta, según cuentan, no eran simples devotos. Entre ellos había brujos, curanderos y personas que buscaban desesperadamente la ayuda que la Iglesia les negaba. La Santa Muerte no pedía penitencias ni juzgaba las acciones de quienes acudían a ella. Su poder era neutral, una fuerza que podía ser invocada tanto para la sanación como para la venganza. Se dice que las ofrendas que le llevaban eran extrañas e inquietantes: huesos de animales, velas negras, monedas bañadas en sangre. Pero también había flores, frutos y figuras hechas a mano, una mezcla tan peculiar como las mismas raíces culturales de sus devotos. Por supuesto, la existencia de esta secta no pasó desapercibida. Los rumores de sus reuniones llegaron eventualmente a oídos de la Inquisición, esa maquinaria implacable que buscaba erradicar cualquier forma de desviación de la fe católica. En los archivos históricos aún se encuentran rastros de juicios en los que se acusa a individuos de prácticas idolátricas o de adorar al demonio bajo la figura de la muerte. Algunos de los acusados confesaron, bajo tortura, que habían participado en rituales nocturnos y que habían pedido favores a la Santa Muerte. Otros murieron en el silencio, sus secretos llevados con ellos a la tumba. A pesar de estos intentos de erradicarla, la secta nunca desapareció del todo. Se dice que en algunos pueblos remotos, especialmente en los altos de Chiapas o en las montañas del centro del país, todavía se realizaban rituales en su honor, aunque con un secretismo aún mayor. A lo largo de los siglos, la figura de la Santa Muerte evolucionó, ganando nuevos significados y atrayendo a nuevos devotos, hasta convertirse en lo que conocemos hoy, una santa popular, adorada por millones, pero con raíces profundamente entrelazadas con aquel oscuro capítulo del México virreinal. Lo curioso de esta historia es cómo refleja la resistencia y la adaptación del espíritu humano. En un tiempo donde la religión oficial dominaba cada aspecto de la vida, aquellos que se sentían marginados encontraron una forma de mantener viva su conexión con sus creencias ancestrales, aunque fuera bajo el velo del secretismo. La Santa Muerte no solo era un símbolo de la muerte misma, sino también de la esperanza, de la justicia y de la igualdad. En su sombra no había diferencias sociales ni castigos divinos, solo la certeza de que, al final, todos somos iguales ante su mirada vacía. En los campos y montañas de México, allá por los años turbulentos de la década de 1920, el cielo estaba dividido. Por un lado, se alzaba el gobierno revolucionario, decidido a limitar el poder de la Iglesia y establecer un nuevo orden. Por el otro, estaban los cristeros, hombres y mujeres que tomaron las armas al grito de «Viva Cristo Rey», para defender su fe. En medio de este conflicto desgarrador, la tierra misma comenzó a susurrar secretos. Historias de un oro escondido, de joyas enterradas y de alianzas improbables entre clérigos y contrabandistas comenzaron a circular, dando origen a una leyenda que aún hoy fascina y desconcierta: el misterio del oro de los cristeros. La guerra cristera no fue solo un conflicto político, sino una lucha por el alma de un país. Tras las reformas de Plutarco Elías Calles, que buscaban reducir la influencia de la Iglesia católica, se desató una ola de enfrentamientos violentos. Se cerraron iglesias, se expulsaron sacerdotes y se prohibió la práctica pública de la religión. Pero la fe no se apaga con decretos. En el corazón del Bajío, en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y otras regiones profundamente devotas, el pueblo se levantó en armas.
Lo que comenzó como resistencia civil se transformó rápidamente en una guerra. Pero las armas no son baratas, y mucho menos las guerras prolongadas. Los cristeros, campesinos y jornaleros en su mayoría, no tenían los recursos para sostener un conflicto de esa magnitud. Aquí es donde la historia da un giro fascinante. Según cuentan, la Iglesia Católica, en secreto y desafiando al gobierno, comenzó a financiar la resistencia. Y con ello surgió el enigma: ¿de dónde provenía todo ese dinero? Los rumores apuntaban a una red oculta de recursos que involucraba tesoros eclesiásticos, joyas donadas por fieles, y según las versiones más atrevidas, incluso contrabando de oro. Se dice que muchas parroquias, antes de ser clausuradas o saqueadas por las fuerzas gubernamentales, escondieron sus riquezas en lugares secretos. Algunas historias hablan de túneles bajo las iglesias, donde los sacerdotes y monjas almacenaron cálices de oro, cruces adornadas con piedras preciosas y monedas antiguas. Otras leyendas cuentan que las joyas donadas por las mujeres devotas se enterraron en cofres sellados, ocultos en cuevas, haciendas abandonadas o incluso en cementerios, donde se esperaba que la tierra sagrada protegiera los tesoros de la profanación. Sin embargo, el misterio no se detiene ahí. En un giro inesperado, se dice que algunos clérigos, desesperados por mantener la causa viva, hicieron tratos con contrabandistas y bandidos. Los caminos del altiplano mexicano, peligrosos y llenos de emboscadas, se convirtieron en rutas para trasladar oro y armas. Los relatos más oscuros sugieren que incluso se transportaron lingotes hacia los Estados Unidos, donde simpatizantes de la causa cristera compraban municiones a cambio de reliquias. Imagina esta alianza insólita: el sacerdote con sotana, cruzando la sierra junto al bandolero armado, unidos no por la fe, sino por una causa común. La historia del oro de los cristeros no sería completa sin las búsquedas desesperadas que han tenido lugar desde entonces. Cuando la guerra terminó en 1929, con un frágil acuerdo entre la Iglesia y el gobierno, muchos de esos tesoros nunca fueron recuperados. Algunos sacerdotes murieron en el exilio, llevándose los secretos a la tumba. Otros simplemente desaparecieron, dejando pistas ambiguas o mapas rudimentarios que alimentarían generaciones de cazadores de tesoros. Uno de los lugares más mencionados en estas historias es el Cerro del Cubilete, en Guanajuato, un lugar que se convirtió en símbolo de la resistencia cristera. Allí, según los rumores, podría estar enterrado un botín compuesto por monedas de oro y arte sacro. Otro sitio rodeado de misterio es la región de los Altos de Jalisco, donde algunos aseguran que las iglesias aún guardan pasadizos subterráneos con entradas que han permanecido selladas durante casi un siglo. Pero esta no es solo una historia de riquezas materiales. Para muchos, el oro de los cristeros simboliza algo más profundo: la mezcla de fe, sacrificio y lucha que definió esa época. Algunos creen que los tesoros, si existen, están malditos, destinados a traer desgracias a quienes intenten reclamarlos. No son pocos los relatos de cazadores de tesoros que encontraron la muerte en condiciones extrañas, ya sea por accidentes en excavaciones improvisadas o por enfrentarse con quienes aún ven estos secretos como algo sagrado. Aunque nunca se han encontrado pruebas definitivas, la leyenda del oro de los cristeros persiste. Es una de esas historias que se cuentan junto al fuego, con un toque de solemnidad y misterio. Porque más allá de si el oro está enterrado bajo una catedral en ruinas o perdido en la vasta sierra mexicana, lo que realmente importa es cómo refleja una época de intensas convicciones y grandes sacrificios. El oro de los cristeros, real o imaginario, sigue brillando en la imaginación de quienes buscan entender las sombras de la historia mexicana. Porque en cada rumor, en cada pista, late el eco de una guerra que nunca fue solo por oro, sino por la esencia misma de la fe y la identidad de un pueblo. Finalizamos el vídeo con la pregunta a usted quien ve este vídeo: ¿usted conocía estos casos? ¿Qué opina? Déjenos sus comentarios, su me gusta, y suscríbete para más vídeos como este.